Muy bien, primer libro de los Reyes en el capítulo 12. Y vamos a orar una vez más. Señor, al abrir tu palabra, Dios, guíanos a través de ella. Enséñanos, Señor, las cosas que tienes en ellas para nosotros hoy. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento. Ayúdanos a ver claramente el mensaje que tienes para nosotros a través de las escrituras que vamos a estudiar hoy, Señor, y que podamos ver claramente tu mano en ellas, tu corazón, Señor, para que podamos nosotros estar confiados en que si ponemos en práctica lo que las escrituras nos dicen, vamos a tener buenos resultados en nuestra vida, aunque a menudo las cosas que nos pides hacer son difíciles para nuestra carne. Por el poder del Espíritu Santo las podemos llevar a cabo y podemos así, Señor, cosechar los frutos de una vida rendida a ti. Bendícenos entonces en este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 12 del primer libro de los Reyes. La semana pasada vimos que Salomón, el hijo de David, murió. Murió y fue sepultado, murió y dejó a su hijo Roboam, que es al que vamos a ver un poco acerca de él aquí esta noche, como su sucesor. ¿Sí? Dejó a su hijo Roboam como su sucesor. Pero como vamos a ver, no todo fue viento en popa, no todo fue así. La transición no fue algo fácil, porque había ciertas cosas que iban a pasar, había ciertas cosas que iban a venir a interrumpir esa transición, y aunque diversas personas o diferentes personas van a tratar de hacer que esa transición sea algo suave, no va a pasar así. Y a veces así sucede, ¿verdad? Recuerden que somos hombres y mujeres imperfectos y a menudo, aunque Dios deje todo o tenga todo bien alineado como debe de ser, a menudo nosotros, porque tenemos libre albedrío y nosotros podemos decidir si vamos a hacer lo que Dios nos dice o no. De todas maneras podemos usar nuestro libre albedrío para hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que está bien, y no necesariamente vamos a estorbar a los planes de Dios, pero sí podemos detenerlos, sí podemos detenerlos, y Él permite que lo hagamos, porque a través de esos planes estorbados Él nos va a enseñar algo que quiere que aprendamos, porque no importa cuánto nuestra propia vida, nuestra propia manera de vivir, nuestra propia manera de hacer las cosas estorbe al plan de Dios. De todas maneras, el plan de Dios se va a llevar a cabo, pase lo que pase, ¿verdad? Entonces, más vale someternos a lo que el plan de Dios dice, sufrir las consecuencias, y eso es lo que el plan de Dios trae para nosotros, pero que el perfecto plan de Dios se lleve a cabo. Así es que vamos a ver qué pasa aquí con Roboam. Noten ahí en el capítulo 12, versículo 1, dice: Roboam, que era el hijo de Salomón, una vez más, fue a Siquem porque todo el pueblo de Israel estaba reunido ahí para proclamarlo rey. Noten, fue a Siquem. ¿Se acuerdan de Siquem? Siquem era un lugar importante en la Biblia. Podemos leer acerca de Siquem en diferentes pasajes y siempre fue un lugar importante en la Biblia, pero estaba en el lado norte de Israel. Y en lugar de que el pueblo viniera a Jerusalén, que era en donde Salomón vivía, en donde Salomón estaba, él es el que va a encontrarse con las 10 tribus que se le habían dado, se le iban a dar a Jeroboam, para que ahí lo proclamaran rey. Ahora, recordamos que Roboam es el hijo de Salomón, que está por tomar el lugar de su padre sobre el trono de Israel. Si ven en el capítulo 11 y en el versículo 43 de Primera de Reyes, ahí se nos dice muy claramente que cuando Salomón durmió el sueño de la muerte, como sus antepasados, fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó Roboam, su hijo. Ahora, Roboam es el único de los hijos de Salomón del cual se nos da nombre aquí, el cual se nos menciona por nombre. Pero debemos recordar que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? 1000, ¿verdad? Entre esposas y concubinas tuvo 1000 mujeres. Así que con seguridad debió haber tenido más hijos. ¿Ustedes qué piensan? Debió haber tenido más hijos, ¿verdad? Pero solo leemos del hijo que tomaría su lugar como el rey de Israel. A menudo vemos esto en la Biblia, que el Señor comienza con una familia y luego empieza a separar gente hasta que llega al punto en donde está la persona por medio de la cual iba a seguir la línea de la cual iba a salir aquel que iba a ser el Mesías. Así pasa con Adán y sus hijos, así pasa con Noé y sus hijos, así pasa con Sem y su descendencia, y así sucesivamente. Entonces aquí no es que Salomón no haya tenido otros hijos, pero lo que nos importa es Roboam, porque él es el que iba a tomar el lugar de Salomón en el trono.
Sí, entonces, como vamos a ver más adelante, Jeroboam fue un hombre muy necio, ¿sí? Y aunque Dios dotó de sabiduría a Salomón, pudimos ver que en algunos aspectos de su vida él fue igual de necio. Cuando dije Jeroboam, estoy hablando de Roboam, pero me equivoqué ahí cuando escribí el nombre Roboam. Vamos a ver que era un hombre muy necio, ¿sí? Así como Salomón, vamos a ver que fue un hombre necio también. Y aunque Dios lo dotó de sabiduría, de todas maneras vamos a ver que en algunos aspectos de su vida fue igual o más de necio que su hijo Roboam. Así que podemos aplicar aquel dicho que dice que de tal palo, ¿verdad? Porque si Salomón, aún con toda la sabiduría que Dios le dio, fue necio en algunos aspectos de su vida, entonces que está más que claro que fue uno de los ejemplos que le dio a su hijo. Por lo tanto, su hijo iba a ser igual de necio que él. Y aunque tanto en lo malo como en lo bueno hay excepciones, ¿verdad? Tanto en lo malo como en lo bueno hay excepciones. Hay hijos con padres muy malos, entre comillas, que salen muy buenos. Y hay hijos de padres muy buenos, entre comillas, que salen, pero sí que bárbaro, ¿verdad? Entonces, hay excepciones. En nuestro estudio del libro de los reyes vamos a ver este tipo de excepciones, porque vamos a ver reyes muy malos cuyos hijos siguieron al Señor fielmente. Y vamos a ver reyes muy buenos cuyos hijos se apartaron del Señor. Entonces, vamos a ver esas características a través de nuestro estudio en los reyes. Pero noten que fue a Siquem para ser proclamado rey delante del pueblo. Versículo 2, cuando Jeroboam, hijo de Nabat, que por la furia del rey Salomón había oído a Egipto, supo esto, que Salomón había muerto, sus seguidores le pidieron volver. Al llegar Jeroboam, a él y todo el pueblo se presentaron ante Roboam y le dijeron, vamos a detenernos ahí. Entonces acuérdense, Jeroboam era el hijo de Nabat y el rey Salomón lo quiso matar. Y cuando el rey Salomón lo quiso matar, él huyó a Egipto y se quedó allá. Pero ya tenía seguidores, Jeroboam, ya tenía seguidores, ya gente del reino del norte ya lo había visto como líder porque él se había encargado de algunos de los proyectos de construcción que tenía Salomón y ya lo miraban como jefe. Entonces cuando llega, aquellos que lo conocieron le pidieron que fuera con ellos a presentarse ante Roboam y le dijeron. De nuevo, debemos recordar que en el capítulo 11 y el versículo 40 Salomón procuró matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto, ¿sí? En donde Sirac era rey y ahí se quedó hasta la muerte de Salomón. Y ahora Salomón ha muerto y regresa a Israel y noten lo que hace. Lo primero que hace es ir con Roboam, el hijo de Salomón, acompañado del pueblo, y no creo que fueron todo el pueblo, creo que llevaron representantes de las 10 tribus que se le iban a dar para presentar delante de él, de Roboam, algunas quejas que se tenían en contra de Salomón. Ahora piensen en esto, se van a presentar ante Roboam para presentarle algunas quejas que tenían de Salomón. Sí, se iban a quejar de lo que Salomón había hecho cuando él era rey. Esto debe de decirnos algo acerca de Salomón. A menudo tenemos la idea, mucha gente tiene la idea de que todas las personas que se nos presentan en la Biblia deben de ser perfectas, tienen que ser perfectas, tienen que ser buenas. Y cuando pensamos en David, cuando pensamos en Salomón, cuando pensamos en tantas personas, por lo que conocemos a través de las historias que se nos han dicho, pensamos que siempre fueron buenas. ¿No es cierto? Siempre fueron buenas. Les he contado la historia de cuando yo me aparté de la iglesia y luego volví años después y empecé a leer acerca de Salomón y Betsabé y Salomón y Urías y todo eso. Me sorprendió mucho el hecho de que, David y Betsabé, David y Urías, etcétera. Me sorprendió mucho que el rey David, aquel niño que había matado al gigante y acerca del cual mis maestros de escuela dominical y mi mamá y me decían que debería de ser como David, el niño que mató al gigante, el niño que tuvo fe en Dios, etcétera, etcétera. Y ahora lo encuentro siendo un adúltero y un asesino. Y me puse a pensar, wow, este es David, este era el que era héroe de tantas personas, aquel cuyo ejemplo se nos decía que deberíamos de seguir. Y fue cuando me di cuenta que Dios no esconde las fallas de los hombres que Él escoge para servirle. Dios nos los presenta con todo y sus fallas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que hace eso?
Creo yo que es para que nosotros sepamos que nosotros también podemos ser usados por Él aun cuando tengamos fallas. Que nosotros también podemos ser usados para hacer grandes cosas aun cuando no seamos perfectos. ¿Verdad? Que si Él nos llama es porque Él va a usarnos con nuestros talentos, con las habilidades que nos da, a pesar de que nuestras vidas no han sido vidas perfectas. ¿Verdad? Entonces, ese es algo bueno de parte de Dios. Porque eso nos deja saber que ninguno de nosotros, por malos que hayamos sido en nuestra vida pasada, estamos excluidos de poder servirle a Dios. Al contrario, Él puede usarnos porque nuestro testimonio habla de su gran misericordia, habla de su habilidad para transformar el corazón, habla de su habilidad para hacer de una persona pecadora y mala, hasta malvada, una persona buena que busca servir a Dios y seguir sus preceptos, aunque nunca perfectamente. Entonces van con Salomón y van con a Roboam y le van a presentar una queja. Noten lo que dice el versículo 4. Tu padre fue muy duro con nosotros. Te rogamos que disminuyas un poco la servidumbre a la que Salomón nos sometió. Aligera el yugo tan pesado que nos impuso y nos pondremos a tu servicio. Noten, aquí aprendemos más acerca de Salomón, porque parece ser que Salomón era un rey muy exigente con su pueblo y que no solo tomaba tributos del pueblo, sino que los sometió a servidumbre también. Y cuando se habla de someterlos a servidumbre, se está hablando de que los hizo sus siervos, sus esclavos, vaya, ¿ok? Los hizo trabajar en trabajos forzados. Esa es la razón por las que Jeroboam se rebeló contra él, porque había hecho parte de su pueblo a trabajar trabajos forzados y tomó los hijos y las hijas de su pueblo para servirle a él y para llevárselos a hacer las cosas que él necesitaba que ellos hicieran. No me malentiendan, Salomón era un gran rey y era famoso entre las naciones que rodeaban a Israel. ¿Se acuerdan? Estudiamos acerca de cómo la reina de Seba viajó una larga distancia para conocer a Salomón para probar su sabiduría. Pero parece ser que Salomón llegó a ser muy abusivo con su propio pueblo y tomó mucho del pueblo. Sí, tomó mucho del pueblo. Yo creo que tomó demasiado del pueblo. Trató de obtener demasiado del pueblo y trató de obtener demasiado por la fuerza, porque él era el rey. ¿Sí? Si ven unas páginas hacia la izquierda, ahí en su Biblia, en el capítulo 5 de Primera de Reyes, en los versículos 10 y 11, después de que Salomón y Hiram hicieron un trato, porque Hiram le iba a dar toda la madera de cedro y de ciprés que él necesitara, dice ahí en Primera de Reyes 5, 10 y 11. Fue así como Hiram proveyó a Salomón con toda la madera de cedro y de ciprés que quiso. Versículo 11, noten, a cambio de ella, cada año Salomón le enviaba a Hiram 6,000 toneladas de trigo y 6,000 litros de aceite puro para el sustento de su palacio. ¿De dónde iba a salir todo esto? ¿De dónde iba a sacar Salomón 6,000 toneladas de trigo y 6,000 litros de aceite para el sustento del palacio de Hiram? ¿De dónde lo iba a sacar? Del pueblo. Tenía que sacarlo del pueblo. Cuando menos tenía que poner al pueblo a trabajar en sus campos y en sus, ¿cómo se les llama? Sus prensas para hacer aceite, para sembrar, para regar, para cosechar, etcétera, etcétera. Entonces usaba al pueblo para pagar esto que, si se dan cuenta, Hiram nunca pidió. Hiram buscaba ayudarle a Salomón a hacer lo que iba a hacer. Y Hiram jamás le pidió que le diera todas estas cosas. Parece ser que fue algo que Salomón hizo porque quería congraciarse con Hiram por todo lo que Hiram le estaba ofreciendo. ¿Sí? Él mismo, como quien dice, se puso la soga al cuello porque sin haberlo pedido lo está ofreciendo. ¿Y a quién tiene que presionar para lograr tener estas cosas? A su propio pueblo. Si se bajan un par de versículos a los versículos 13 al 16 de Primera de Reyes 5, noten lo que dice ahí. Después Salomón decretó leva, que es un programa de servicio obligatorio. Lo vimos cuando estuvimos en ese pasaje, en todo el pueblo de Israel, y reunió a 30,000 hombres. Cada mes enviaba al Líbano 10,000 hombres, los cuales trabajaban ahí en turnos de un mes y luego se quedaban en sus casas. Adonirán estaba a cargo de la leva. Además, Salomón
Salomón contaba con 70,000 hombres que cargaban los materiales y 80,000 que cortaban la madera en el monte, sin contar los 3,300 maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. Entonces noten cuánta gente de su propio pueblo usó Salomón y a cuánta gente privó en su casa de la presencia de hijos, quizás, esposos, quizás, hermanos, quizás, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sentía que tenía que llevar a cabo las obras que tenía delante de él. Ahora no me malentiendan, algunas de las obras que estaba haciendo eran el templo del Señor, que era muy importante. Pero llegó un momento en el que la construcción del templo del Señor terminó y Salomón parece ser que seguía todavía pidiendo al pueblo que se sacrificara con sus tesoros, con su talento, con su tiempo, a pesar de que la obra ya había terminado, ¿verdad? Y entonces se estaba aprovechando del pueblo. Pero no debemos olvidar que esta fue la advertencia de Dios por medio de Samuel cuando el pueblo pidió rey. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el pueblo le dijo a Samuel que ellos querían tener rey como todos los pueblos de su alrededor, que saliera y fuera a pelear por ellos y volviera, etcétera, etcétera? Dios les advirtió por medio de Samuel que todo esto iba a suceder, que les iba a quitar sus hijas, que les iba a quitar sus hijos, que los iba a poner en las caballerizas, que los iba a usar como sus soldados, que los iba a usar como aquellos que iban delante de sus carros de guerra. Sí, les advirtió que esto es lo que iba a hacer el rey, pero ¿qué hicieron los israelitas? ¿Qué dijeron? No, nosotros queremos rey, ¿verdad? Y les dio rey, ¿sí? ¿Y qué tuvieron? Tuvieron a Saúl. ¿Cómo les fue con Saúl? Los traía de guerra en guerra, ¿no es cierto? Los traía de guerra en guerra y era, qué bárbaro. Fue un malísimo ejemplo como rey, como alguien que desobedeció a Dios y finalmente fue con una bruja para que le llamara a Samuel y pudiera consultar con él. Luego tenemos a David, que fue un hombre según el corazón de Dios o conforme al corazón de Dios, pero también con sus defectos y fallas, ¿verdad? Y luego tenemos a Salomón, que en un momento dado fue humilde y se dio cuenta de que no tenía él la sabiduría ni la habilidad para gobernar sobre un pueblo tan grande como el pueblo de Dios, y le pide esa sabiduría a Dios y Dios le concede la sabiduría y además de ello le concede también riquezas y todo lo demás que iba a necesitar. ¿Y qué hace? Tenía la sabiduría, pero la sabiduría de nada sirve si la sabiduría no se usa, ¿no es cierto? Y esto nos debe decir algo a nosotros, que cuando Dios advierte que cierto comportamiento traerá ciertas consecuencias a nuestra vida, ¿saben qué va a pasar? Exactamente lo que Dios dijo. Si vemos en su palabra que se nos advierte que cierto comportamiento en nuestras vidas va a traer ciertas consecuencias, podemos esperar que esas consecuencias van a presentarse en nuestra vida tarde o temprano. Tarde o temprano, ¿sí? Por eso nos advierte de antemano, para que no tengamos que sufrir esas consecuencias. Esa es otra muestra de la bondad y de la gracia y de la misericordia de Dios, que nos dice por adelantado lo que va a pasar si hacemos tal o cual cosa. Nos advierte con claridad qué es lo que va a pasar. Sí, nos advierte con claridad qué es lo que va a pasar si no corregimos a nuestros hijos. Nos advierte con claridad qué es lo que va a pasar si lo dejamos a Él por seguir otros dioses o tener otros dioses delante de Él. Nos advierte claramente todo lo que va a pasar si desobedecemos su palabra, y podemos estar seguros que así como le pasó al pueblo de Israel al pedir rey, así nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Quiere decir entonces que lo que leemos en las Escrituras acerca de lo que nosotros pudiéramos experimentar por nuestra desobediencia es cierto, y por lo tanto debemos de hacer caso. Escúchenlo o lean conmigo lo que el Señor dice a través de la pluma de Pablo en 2 de Corintios 6, 14. 2 de Corintios 6, 14, el Señor dice: no se unan con los incrédulos en yugo desigual. No se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Okay? El Señor está dando una advertencia aquí a los que somos luz,
a los que conocemos a Dios, a los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Ahora, normalmente lo que hacemos cuando usamos este versículo, lo aplicamos o queremos aplicarlo cuando alguien anda de novio o de novia con un incrédulo y les queremos advertir que no se vayan a unir en yugo desigual con el incrédulo, ¿verdad? Pero esto se aplica a todos nosotros. Se aplica a todos nosotros en nuestras amistades, en nuestros negocios, en nuestras sociedades, en todo lo que podamos tener. No debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No quiere decir que no vamos a tener amigos incrédulos. No quiere decir que no vamos a buscar ser testigos o testificar a los incrédulos. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que no nos unamos en yugo, juntos. ¿Sí? De nuevo, en una sociedad, en un pacto, en un contrato, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que no puede haber una relación entre la justicia y la injusticia, el justo y el injusto, o entre la luz y las tinieblas, de tal manera que es de esperarse que uno de los dos va a tener en un momento dado que transigir en sus convicciones para que la relación se pueda dar. Uno de los dos va a tener que transigir en sus convicciones para que la relación se pueda dar. ¿Sí? Eso es contra los que nos está advirtiendo Dios. No tengan tratos con los incrédulos, no se unan en yugo desigual. Porque va a llegar el momento en el que uno de los dos va a tener que transigir en sus convicciones para que esa relación se pueda dar. ¿Y quién va a ser el que va a transigir? No les estoy preguntando para que contesten la pregunta, pero mi experiencia me dice que el que termina transigiendo en sus convicciones para agradar al otro, ¿saben quién es? El que ha sido justificado, el que es cristiano, el que es seguidor de Cristo, ¿sí? El que busca ser justo, el que quiere ser luz. De alguna manera deja de ser lo que es por agradar al otro para que la relación se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Lo he visto en mi propia familia. ¿Sí? Porque es imposible servir a dos señores. ¿Por qué? Porque se ama al uno y se aborrece al otro. ¿Cierto? Se busca servir a uno pero no al otro. Sí, y es la razón por la que el Señor nos advierte en contra de esto, de unirnos con los incrédulos en un yugo desigual. No hay forma en que la justicia pueda vivir con la injusticia o que la luz tenga relación con las tinieblas. Una de las dos va a perder. Entonces, para que no tengamos que caer en esa situación o tener que decidir qué es lo mejor que podemos hacer, evitar unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Porque lo que se nos está diciendo aquí que va a pasar es exactamente lo que va a pasar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Otra cosa que nos dice el Señor acerca de esto es en Gálatas capítulo 6, los versículos 6, 7 al 8. Noten lo que dice: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Versículo 8, el que siembra, ¿para quién? Para sí mismo. De sí mismo cosechará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿De qué está hablando cuando dice el que siembra para sí mismo? Está hablando del que piensa nada más en sí mismo. ¿Sí? Del que piensa nada más en sí mismo, del que todo lo que hace lo hace por servirse a sí mismo, del que todo lo que hace lo hace por su bienestar, del que todo lo que hace lo hace para él sentirse o ella sentirse mejor o estar mejor que los demás. Entonces el que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de uno mismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la carne, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos dichos como tenemos que cuidar al número uno, porque si nosotros no cuidamos al número uno, ¿quién lo va a cuidar? ¿Y quién es el número uno? Yo, ¿verdad?
Si no me cuido yo solo, si no me cuido yo mismo, ¿quién me va a cuidar? Si no hago yo las cosas, ¿por quién las va a hacer? Si no me pongo yo primero, ¿sí? Entonces, ¿quién me va a poner primero? Y todo se trata de yo, y yo, y yo, y yo. Y de hacer todo para nuestro propio beneficio. Pero eso no es lo que el Señor nos llama a hacer. El Señor nos llama a sacrificarnos. Sí, el Señor nos llama a morir a nosotros mismos. El Señor nos llama a diariamente tomar nuestra cruz y seguirle. Y poner a los demás como más importantes que nosotros. Y verlos como más importantes que nosotros. Esto es en el trabajo, esto es en la escuela, esto es especialmente en nuestra casa. Sí, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Sí, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero el más importante para nosotros es nosotros mismos, si somos sinceros con nosotros mismos. Si en realidad no nos estamos engañando, vamos a confesar que en más ocasiones que no, me pongo yo primero que los demás. Y si eso sucede, entonces estoy sembrando para mí mismo y de mí mismo voy a cosechar corrupción. Pero si siembro para el Espíritu, del Espíritu voy a cosechar la vida. ¿Sí? El que quiera salvar su vida, ¿qué tiene que hacer? Perderla. El que quiera salvar su vida tiene que estar dispuesto a perderla. No levanten su mano ni digan amén, ni por favor, nada más acá adentro. ¿Quién de nosotros quiere salvar nuestra vida? Entonces, si vamos a seguir los principios bíblicos, ¿qué debemos hacer para poder salvarla? Estar dispuestos a perderla. ¿A perderla por quién? Perderla por el Señor, obviamente, pero también perderla por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro prójimo. Sí, entregarla en sacrificio por ellos, por ellas. Sí, porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Entonces, volviendo a la petición de Jeroboam y el pueblo, así que el pueblo de Israel quería alivio de los altos tributos y del servicio forzado que les había impuesto Salomón. Y noten por favor que ellos le ofrecieron lealtad a Roboam si él estaba de acuerdo con lo que le estaban pidiendo. Le estaban ofreciendo lealtad a Roboam si él estaba de acuerdo con lo que le estaban pidiendo. Ahora debemos recordar que Dios le había dicho a Jeroboam por medio del profeta Ahías de Silo que él, Dios, iba a dividir el reino de Salomón y a Jeroboam le iba a dar 10 tribus y al hijo de Salomón le iba a dar ¿cuántas tribus? ¿Se acuerdan? Una ya la tenía, era su propia tribu, pero le iba a dar una tribu. ¿Sí? Entonces Jeroboam pudo haber llegado a reclamar lo que Dios le había dicho que sería de él, ¿no es cierto? Pudo haber llegado con el pueblo de Israel y decirle a Roboam, ¿sabes qué, Roboam? Yo sé que tú quieres que nosotros te declaremos rey, pero Dios me dijo a mí por medio del profeta Ahías que él me iba a dar a mí 10 tribus y que tú te ibas a quedar con tu tribu y una tribu más. Así es que no importa que quieras tú ser el rey, la verdad de las cosas es que esto fue lo que Dios me prometió a mí y ahora que he vuelto de Egipto, eso es lo que voy a buscar hacer. Pero Jeroboam no hizo eso. Jeroboam pudo haber llegado a reclamarlo, pero no lo hace. Sí, al parecer volvió de Egipto y lo que hizo primero fue ir con Salomón buscando mantener el reino unido bajo un solo rey. Era una persona, creo yo, que al haber hecho eso era una persona noble, ¿no es cierto? Era una persona humilde quizás, era una persona tranquila, sabía lo que le convenía al reino y quería mantener al reino unido. Pero surge una pregunta aquí, surge una pregunta que tenemos que hacernos forzosamente. Si Dios ya le había dicho lo que iba a hacer, ¿sí? ¿Que no estaba Jeroboam aquí yendo en contra de la voluntad de Dios? A ver, ¿estaba yendo Jeroboam en contra de la voluntad de Dios aquí? Sí, pero debemos recordar que cuando el Señor nos dice que hagamos tal o cual cosa o que Él va a hacer tal o cual cosa en nuestras vidas o que no hagamos algo, Él no nos quita el libre albedrío y nos permite a nosotros decidir lo que vamos a hacer.
Él no nos quita el libre albedrío y nos permite a nosotros decidir lo que vamos a hacer. ¿Cómo me gustaría que el Señor me dijera, esto es lo que vas a hacer y me obligara a hacerlo? ¿Cuántos desearían eso? Que el Señor nos enseñara lo correcto y reconociéramos que es lo correcto y luego nos obligara a hacerlo porque es lo correcto, porque es lo que Él quiere. Pero ¿se han dado cuenta que el Señor no hace eso? El Señor nos dice a través de su palabra lo que es bueno, lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, todo eso. Pero ¿a quién le deja la decisión? A nosotros. A mí me deja la decisión. Yo tengo que decidir si lo que estoy escuchando de la palabra, lo que estoy leyendo en la palabra, lo voy a poner en práctica en mi vida o no. Otra cosa, no siempre que Dios nos dice lo que va a pasar en el futuro, quiere decir que Él ha decretado ese futuro. ¿Escucharon eso? No siempre que Dios nos dice lo que va a pasar en el futuro, quiere decir que Él ha decretado ese futuro. Hay cosas que Dios claramente ha decretado en su palabra que van a pasar. Pero hay cosas que no lo hace por decreto. Hay cosas que nada más nos está avisando o estaba avisando en aquel tiempo a las personas con las que estaba hablando lo que iba a hacer, pero no estaba decretándolo. Y tenemos que hacer una distinción entre aquello que es decreto de Dios y aquello que Dios simplemente está comunicando para que nos demos cuenta de qué va a pasar. Quiero hacerles una serie de preguntas. ¿Ustedes creen que Dios sabía lo que Jeroboam iba a hacer cuando volviera de Egipto? Él es Dios. Entonces la respuesta es sí. ¿Y creen que Dios sabía lo que Roboam iba a hacer ante la petición de Jeroboam y el pueblo? Sí. Él sabía lo que iban a hacer. ¿Sí? Y quiero sugerirles algo. Quiero sugerirles que porque Dios sabía que Jeroboam iba a venir con este espíritu de reconciliación, y porque sabía que Roboam iba a responder como vamos a ver que respondió más adelante, él pudo por adelantado decirle a Jeroboam lo que iba a suceder sin decretarlo, única y exclusivamente porque él conoce el corazón del hombre. Únicamente porque Él conoce todo lo que va a pasar. Él está presente en el pasado hasta la eternidad pasada y está presente en el futuro hasta la eternidad futura. Para Él todo el tiempo es hoy. Por eso su nombre es ¿qué? Yo soy. Yo soy, porque siempre está, para Él todo está en el presente. Él ve el principio del fin. Sí, Él está presente en todo lugar, en todo tiempo y sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no decretó que Él le iba a quitar el reino, los 10 tribus a Salomón para dárselos a Jeroboam, sino que le estaba avisando a Jeroboam que esto es lo que iba a pasar, nada más. Entonces Dios sabía lo que Jeroboam iba a hacer cuando volviera de Egipto. Y Dios sabía lo que Roboam iba a hacer ante la petición de Jeroboam y el pueblo. Pero nosotros no lo sabemos. Así que vamos a seguir leyendo. ¿Qué les parece? Ok, versículo 5 de Primera de Reyes 12. Pero Roboam les dijo: por el momento váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. En cuanto ellos se fueron, Roboam pidió consejo a los ancianos que cuando Salomón vivía habían estado a su servicio. Les dijo: ¿qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Noten la primera reacción de Roboam. ¿Sí? La primera reacción que tiene ante la petición de Jeroboam y el pueblo fue buena, ¿no es cierto? No se aceleró, no tomó una decisión así rápida, sin pensarla, sin tomar en cuenta lo que se le estaba diciendo. No, sí, tomó una decisión correcta. ¿Sí? No tomar una decisión repentina, sino que fue a buscar consejo con gente que ya había estado sirviendo a su padre Salomón como consejeros. Los consejeros ya tenían experiencia. Él había visto cómo estos consejeros habían aconsejado a su padre, cómo le habían dado buen consejo, cómo le habían dado en momentos de dificultad, en momentos de duda, lo habían guiado para que hiciera lo correcto. Y había visto que cuando su padre seguía los consejos de estas personas, su padre le iba bien.
Entonces va y consulta con aquellos que tenían más experiencia con él. Lección para nosotros. No importa qué tan viejos o qué tan jóvenes somos, siempre va a haber gente que tiene más experiencia que nosotros en algunas de las cosas que estamos pasando. Siempre. ¿Sí? Consejo para los jóvenes. ¿Con quién fue Jeroboam a pedir consejo? Con los ancianos que habían estado sirviendo a su padre. Pero consejo para los viejos también. Los jóvenes tienen mucho que enseñarnos a nosotros también. Solamente porque son jóvenes no quiere decir que no tienen nada que enseñarnos. Y debemos estar abiertos a recibir su consejo. Debemos estar abiertos a preguntarles a ellos qué es lo que ellos piensan, cómo es que ellos ven las cosas. Porque nosotros podemos ver las cosas de nuestra manera anticuada de ver las cosas. Y ellos tienen una nueva perspectiva de las cosas porque ellos están viviendo en el tiempo presente. Ellos están experimentando cosas en el tiempo presente, y aunque muchas de esas cosas pudieran parecerse mucho a lo que nosotros experimentamos, porque es un tiempo diferente, ¿sí? Las soluciones o la forma de abordar estas cosas puede también tener que ser diferente. Si yo a veces me molesto, yo a veces me enojo, ¿sí? Cuando veo cosas que algunas figuras públicas jóvenes hacen y dicen en la televisión, en las noticias, etcétera, etcétera. Y lo primero que pienso es, y en mis tiempos, calle, boca para lengua, esas gentes no durarían. ¿Nunca han pensado eso? Cuando ven a los jóvenes, cómo se comportan, cómo se visten, cómo se peinan, la música que escuchan, etcétera, etcétera. En mis tiempos. La música que yo escuchaba sí era música. La música que ustedes escuchan es... ¡Qué bárbaro! Los programas que nosotros mirábamos tenían algo, algún valor redentor en ellos. Los programas que usted mira, ¡qué bárbaro! ¿Todos? Estoy de acuerdo que muchos, pero ¿todos? No hay nada bueno para los jóvenes hoy, no hay nada bueno que ellos puedan aportar, no hay ningún consejo bueno que ellos nos puedan dar para cómo abordar muchos de los problemas y cosas que vemos en nuestra sociedad ahorita. Creo que sí, especialmente si son jóvenes cristianos que están dados a la tarea de servir al Señor y de buscar el rostro de Dios. Tenemos que pedirles su opinión, tenemos que pedirles que nos aconsejen cómo abordar ciertas cosas. Si yo les pregunto a mis hijos, a veces cuando les pregunto algo siempre me dicen, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber? Como que están anticipando que la razón que les pregunto es porque quiero criticar lo que me van a decir. ¿Sí? Así no van a poder los jóvenes compartir con nosotros absolutamente nada de lo que están pensando, porque en cuanto nos lo digan, nosotros ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a agarrar como las escopetas a los patos, ¿verdad? Vamos a tumbar todas sus ideas al suelo y no las vamos a siquiera tener que ni querer considerar porque vienen de una persona joven. Más adelante vamos a ver lo que los jóvenes aconsejaron a Salomón, que no fue bueno. No lo lean todavía, eso va a ser para la semana que entra. Pero por ahorita está pidiendo consejo a los viejos. Y los viejos le dan buen consejo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 15 y el versículo 22, los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay ¿qué? Muchos consejeros. En Proverbios 24:6 se nos dice, porque la guerra se hace ¿con qué? Con buenos planes, ¿sí? Y la victoria se obtiene ¿con qué? Con muchos consejos. Los ancianos sabían que Salomón era visto como un rey sabio y logró hacer que el pueblo hiciera lo que hizo porque en su mayoría las cosas que Salomón hizo eran para el Señor. Pero de nuevo parece ser que después de que terminó la obra de construir el templo, siguió exigiendo a la gente el mismo nivel de servicio y tributos que durante la construcción. Y luego imagínense lo que el pueblo debe haber pensado cuando comenzó a tomar esposa tras esposa y concubina tras concubina y empezó a construirles altares en los lugares altos para que adoraran a sus dioses. Y luego, ¿qué habrá pensado el pueblo cuando él mismo comenzó a adorar
a esos dioses. Tenía razón el pueblo de Israel en estar inconforme con Salomón, su forma de obrar, ¿no es cierto? Entonces, al oír los ancianos lo que el pueblo estaba pidiendo, parece ser que estaban de acuerdo con ellos. Roboam no tenía ningún proyecto de construcción, no había recibido aún ningún mandato de Dios para hacer nada de lo que había mandado a Salomón que hiciera, ¿sí? Hablando de proyectos de construcción. Así que quizás era el tiempo para hacer lo que Jeroboam y el pueblo estaba pidiendo. Sí, ya Salomón había exprimido lo suficiente al pueblo con su labor forzada y con los tributos que había pedido. Y ya tiempo de que quizás dejaran al pueblo en paz un tiempo. Noten lo que los ancianos le dijeron en el versículo 7. Los ancianos le dijeron, si hoy, escuchen esto por favor, presten atención a esto. Esto se lo están diciendo al rey, ¿ok? Si hoy te pones al servicio del pueblo, ¿escucharon eso? Si hoy te pones al servicio del pueblo y les hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. ¿Escucharon lo que los ancianos le están diciendo aquí a Roboam? Si hoy te pones al servicio del pueblo y les hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. ¿No es eso lo que un rey quiere de aquellos que gobierna? Que sean servidores, que sirvan al reino, que sirvan al rey, que sirvan, ¿sí? ¿Cómo iba a lograr? ¿Cómo le dicen los ancianos que iba a lograr que ellos fueran siempre sus servidores? Poniéndose al servicio del pueblo y hablándoles de buena manera. Roboam se tenía que relacionar con el pueblo de una manera diferente que la que Salomón usó para relacionarse con el pueblo. Si él se mostraba amable, ¿qué es lo que quiere decir hablar de buena manera? Si él se mostraba amable y mostraba un corazón de siervo para con su pueblo, ellos le amarían y le servirían para siempre. ¿Esto era un buen consejo o un mal consejo? ¿Ustedes qué piensan? Buen consejo, ¿verdad? Buen consejo, sí, pero tenemos que detenernos aquí, porque el rey tenía que mostrarse amable. Digo, él es el rey. Puede hacer lo que le dé su regalada gana, ¿no es cierto? ¿O no están de acuerdo en que el monarca puede hacer lo que le dé su gana y los súbditos no tienen por qué respingar, no tienen por qué hablar mal de él y no someterse? Es lo que esperaríamos de un rey, ¿no es cierto? Digo, en Inglaterra, que no es un puesto oficial, pero todavía tienen reina. ¿Cómo se presentan ante la reina? ¿Han visto? Le hacen caravana y las mujeres le hacen su curtsy, ¿verdad? Y qué bárbaro, la reina es lo máximo para ellos. Y la reina, y han pasado cosas dentro de la casa real. ¿Y qué le han dicho a la reina? La han juzgado, le han dicho, quítate, vamos a poner para nada. Entonces el rey tiene que mostrarse amable. El rey tenía que mostrar un corazón de siervo. Sí, el rey tenía que humillarse y ponerse a sí mismo como el que está para servir a los demás y no ser servido por sus súbditos. ¿Han escuchado algo más ridículo que eso? En términos humanos, en términos de la carne, es algo ridículo esperar eso, ¿no es cierto? Digo, vivimos en un país que se supone que el gobierno es, a ver, déjenme ver si me acuerdo, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿sí? En todos los países, ¿cómo se les llama a aquellos que tienen algún puesto en el gobierno, desde presidente hasta presidente? ¿Cómo se les llama? Servidores públicos. Pregunta, ¿los ven ustedes como servidores públicos? ¿Están para servirnos o están para que les sirvamos? Parece que están para que les sirvamos, ¿no es cierto? Llaman al Congreso la casa del pueblo y cuando el pueblo quiso tomar la casa, ¿qué les hicieron?
¿verdad? Se supone que los policías trabajan para nosotros y cómo se portan algunos, no todos. Se supone que los gobernadores trabajan para nosotros y cómo se portan algunos, no todos. Sí, entonces parece ser que el diseño que Dios tenía para el rey no era que fuera alguien a quien el pueblo le sirviera necesariamente, sino alguien que tenía que tener un corazón de siervo y ellos servir al pueblo. ¿Se dan cuenta de eso? Claro que es una ridiculez para el mundo, claro que es una ridiculez cuando pensamos en ello carnalmente. Pero ¿saben que eso fue lo que Dios hizo? Eso fue lo que Dios hizo. Sí, cuando Juan y su hermano Jacobo o Santiago, según la traducción que lean, le piden al Señor que les conceda sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, ¿se acuerdan lo que les dice el Señor? En Marcos capítulo 10, comenzando con el versículo 40, el Señor les dice: no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Versículo 41, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande, ¿será su qué? ¿Será su qué? Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, ¿será su qué? ¿Su qué? Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Cómo lo llamamos? Señor de señores y Rey de reyes. El Señor de señores y el Rey de reyes no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pensemos en eso. Pensemos en eso. Porque hay mucha gente que está dispuesto a creer en Jesús y decir que por medio de Él puede ser justificado y ser salvo y ganar el cielo. Pero hay no voy a decir eso, no, pero hay algunos que no están dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús. Cuando uno es seguidor de alguien, ¿qué hace? Imitar a aquel al que se dice que se está siguiendo. ¿Cómo estamos siguiendo nosotros a Jesús en este aspecto de ser servidores? En este aspecto de no ser aquellos a los que se debe servir, sino estar dispuestos a servir a los demás. Sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús, la noche en la que fue traicionado, se sienta con sus discípulos a cenar? Se le llama la última cena, ¿verdad? Y después de que cenaron y después de que estuvieron ahí un tiempo, ya que habían comido y bebido, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan lo que hizo Jesús esa noche? Se amarró una toalla a la cintura y les lavó los pies a los discípulos. ¿Saben lo que me asombra a mí? Es que a Judas también se los lavó. Y si alguien no merecía que el Señor le sirviera de esa manera, era Judas, a mi manera de ver. Pero Él decidió servirles a todos. Y se nos dice ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, los versículos 12 al 17, se nos dice que después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Me los imagino a los discípulos. ¿Nos lavaste los pies? Así como que nos lavaste los pies. ¿Y qué quieres? ¿Un premio? Para ellos no era nada
era algo que se esperaba, que cuando alguien iba de visita a una casa, alguien les lavara los pies. Pero ¿saben quién era el que lavaba los pies de la visita? El más bajo de los siervos de la casa. ¿Saben lo que he hecho con ustedes? Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque ¿qué dice? Lo soy. Está afirmando que el hecho de que ellos lo llamen maestro y señor está bien dicho, porque eso es precisamente lo que es. Y luego noten lo que dice el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Ahora, no se trata de lavar los pies literalmente. Se trata de que el acto de lavar los pies es una muestra de ¿qué? Humildad, servidumbre, estar dispuesto a servir a la otra persona, ¿sí? Estar dispuesto a hacer a un lado mi orgullo, mi estatus, mi posición y rebajarme hasta el punto de lavarle los pies a alguien, inclusive a alguien que me va a hacer un gran daño en unas cuantas horas. Versículo 15 dice, porque les he puesto ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. ¿Qué ha puesto? Ejemplo. ¿Para qué? Para lo que él había hecho con los discípulos, ellos mismos lo hicieran los unos por los otros. Versículo 16 dice, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Noten, por favor, el versículo 15, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Y luego noten el versículo 16, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Quiénes eran los siervos alrededor de esa mesa? Los discípulos. ¿Quién era el Señor? ¿Quién les lavó los pies? Haciéndose siervo. Pero el hecho de que se haya rebajado a ser siervo no le quitó su señorío. ¿Se dan cuenta de eso? El hecho de que se humilló para lavarle los pies no le quitó su señorío. Por eso dice, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que aun cuando nos rebajemos, que aun cuando nos humillemos, ¿sí? Eso no nos quita nada. No nos hace nada. ¿Sí? No nos hace ningún daño. Al contrario, nos exalta. ¿Sí? Porque la forma hacia arriba en el reino de Dios es como yendo hacia abajo. La forma de ser exaltado en el reino de Dios es primero ser humillado. Y si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. Si seguimos su ejemplo, si se convierte más que conocimiento acá y se vuelve en una convicción aquí y buscamos hacer esto, entonces vamos a ser bienaventurados. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas aquí hoy? ¿Cómo podemos? Y tienen que contestarlo ustedes mismos, a cada quien, pero ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas aquí hoy? En nuestra escuela, para los que estén en la escuela. ¿Cómo lo podemos aplicar? Sirviéndole a nuestros compañeros, sirviéndole a nuestros maestros en la forma que sea posible y que se nos pida, ¿no es cierto? Sirviéndoles, ¿sí? Pero me van a decir teacher's pet. O me van a decir que soy lambiscón, o me van a decir que... ¿Saben qué? Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerlo en el trabajo? Buscando servir a todos cuantos necesiten ser servidos. Pero se van a aprovechar de mí, no conoces a mi mayordomo, que le dan la mano y agarra la pata. ¿El Señor dio la mano? El Señor dio su cuerpo entero para ser sacrificado por nosotros, ¿no es cierto? Y lo hizo con gozo. Dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió
La cruz. Despreció el oprobio y sufrió la cruz. ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestra casa? ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestra casa? Siendo el que llegue exigiendo, atiéndanme. Llego cansado después de todo el día de trabajar y nadie me pela. Esperaba que la cena estuviera lista para cuando llegara. Las tortillas calientitas, no sobaqueadas, como decía mi papá, recién hechas. ¿Sí? Ninguno de mis hijos viene a quitarme los zapatos. ¿Qué creen que haría el Señor Jesucristo cuando mirara a alguien hacer eso? Sabe que lo agarraría a coscorrones. Ándele para que se le quite. No creo que haría eso. Creo que la misma palabra hace eso por él, ¿no es cierto? Tenemos que ser serviciales, tenemos que llegar a servir. Tenemos que llegar a servir. Llegamos y otra vez el sink lleno de platos. Póngase a lavarlos. Llegamos y otra vez la sala toda desparramada. Póngase a limpiarla. Llegamos y mis pijamas favoritas todavía están en el de la taburete de la ropa sucia y nadie la ha lavado. Pues eche una carga de ropa a la lavadora y incluya sus pijamas y lávelas como a usted le gusta. Sí, me entienden. La manera de ser grandes, ¿sí?, es sirviendo. Si vamos a seguir la palabra de Jesús, si queremos ser los principales, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos ser? Los siervos de todos. Si queremos ser el mandamás, ¿qué debemos hacer? El esclavo de todos. Si queremos, como decía mi papá, ser el papá de los pollitos, ¿qué debemos hacer? Servir a todos los demás. ¿Qué necesitaba Salomón hacer para salvar el reino, para mantenerlo unido? Lo único que necesitaba era ser amable con el pueblo y mostrarles un corazón de siervo. Ese fue el consejo que le dieron los ancianos. Y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? No vamos a saber, ¿verdad? Porque como vamos a ver la semana que entra, después de pedirle consejo a los viejos, va y les pide consejo a los jóvenes. Y vamos a ver que no resultó muy bien. Entonces, mis hermanos, salgamos de aquí con un corazón de siervo y buscando ser amables con todo el mundo. Amén. Porque así vamos a manifestar el amor de Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino, oh Dios, a mostrarnos el camino al cielo. Y el camino al cielo es perdiendo nuestra vida para ganar la vida eterna. Señor, te pedimos que nos des un corazón dispuesto a seguir tu ejemplo, en donde quiera que nos desenvolvamos, en la escuela, en el trabajo, especialmente en nuestro hogar, Señor. Que no seamos los que queremos ser servidos, sino que busquemos ser los que servimos a los demás. Danos corazones de siervos, Señor, para que cuando se nos trate como uno, no respinguemos, no nos enojemos, no peleemos por nuestros derechos, sino que estemos dispuestos, como tú lo hiciste, a dejar a un lado nuestros derechos por el bien de los demás. Danos ese corazón, Señor. Danos esa habilidad, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, a imitarte, Señor, en todo lo que tú haces. Nos decimos seguidores de Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguirte fielmente en todo lo que hacemos. La forma en la que hablamos, en la forma que tratamos a los demás, en todo, Señor, ayúdanos a manifestar el amor de Cristo a aquellos con los que tenemos contacto. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Seguimos buscando ser enseñados por ella. Seguimos buscando ser dirigidos por tu Espíritu. Danos, Señor, la habilidad para aplicarla en nuestras vidas. Porque sabemos que si lo hacemos, tú serás honrado y un día nosotros seremos exaltados.
Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.